Bueno, desde muy temprano le comentaba que ayer por la tarde la Suprema Corte decidió por 8 votos a 2 en respuesta a una controversia constitucional presentada por el INAI, que el Senado de la República había sido omiso en la designación de comisionados del instituto. ¿Cuál es el alcance que tiene este fallo? Lo vamos a platicar con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pascal? Con el gusto de saludarte, estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues preguntarte de entrada eso, porque ayer pues se generó Segundo. alguna confusión o por lo menos alguna discusión cuando senadores de Morena reaccionaron a este fallo diciendo, bueno, pues le vamos a hacer caso, pero no podemos garantizar que haya una mayoría calificada para nombrar a los comisionados. ¿Qué es lo que le está pidiendo exactamente la Corte al Senado y qué es lo que debe hacer el Senado con este fallo de la Corte? Eh, Gracias, Pascal. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pidió al Senado de la República es que lleve a cabo la votación para que nombre a dos comisionados del INAI. Y hablo de dos en específico porque respecto del otro hay una suspensión Ujú, dentro de un juicio de amparo. Y de hecho, esta ujú. discusión respecto de el verbo a utilizar por parte de los ministros fue muy cuidadosa respecto de si se conminaba o se podría ordenar. Y esto tiene mucho que ver precisamente por los efectos del eventual incumplimiento por parte de los ministros por parte del incumplimiento del propio, perdón, Pascal, Senado. perdón, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, Francisco. Te Gracias, escucho. perdón, es que me vine aquí por un puente y se me fue aquí el audio. Sí, entonces los senadores de la República son los que en su caso van a tener que estar de alguna forma considerando si van a cumplir o no van a cumplir con este mandato constitucional que ellos tienen que hacer. Porque ya lo dijo, por ejemplo, Eduardo Ramírez, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena en el Senado, que ellos pues van a hacer los trámites, pero en su caso no pueden garantizar que haya los consensos políticos para que se pueda llevar a cabo esta mayoría Ujú, calificada. Y esto en su caso es lo que implicaría que al final, ¿qué es o cuál va a ser el efecto para los senadores respecto de el eventual incumplimiento? Es decir, ¿qué va a pasar llegando al 15 de diciembre que concluya el periodo de sesiones actualmente del Senado? Simplemente sí. no se lleva a cabo el nombramiento. Sí, es decir, si los senadores alegan, pues intentamos, hicimos el proceso, hubo aspirantes a estas dos posiciones del Pleno del INAI, pero no se alcanzó la mayoría calificada para nombrarlos. ¿Qué respondería la Corte si acaso el Senado alegara esto? Es que es justo a donde vamos a llegar, porque por una Ujú, parte, la propia Constitución establece en el artículo 107 en su fracción decimosexta la posibilidad para que en caso de incumplimiento de una autoridad responsable pudiera estar ujú, destituyendo y consignando a esa autoridad. Pero me ujú, parece imposible considerar la posibilidad de que sea el Senado quien en su momento pudiera estar destituyendo a los 128 senadores, lo cual me parecería ujú. totalmente ilógico que lo pudiera hacer. Y esto es parte de lo que entonces al final es una buena intención por parte de la Corte para pedir a los senadores que cumplan con su obligación, pero por otra parte, si los senadores simplemente dicen, ¿saben qué? Pues nosotros hicimos lo posible, pero no podemos, esto estaría Ujú. encaminado a que el INAI siga funcionando con los actuales 4 comisionados que tiene, y para eso el Pleno de la Corte ya autorizó que pudieran estar funcionando. Sí, bueno, esa es la buena noticia que no se ha parado, bueno, se reanudó la actividad en el pleno del INAI por esta decisión de la Corte de permitirle sesionar con 4, pero lo que tú nos estás diciendo es que lo más seguro es que el Senado vaya a alegar esto, que no alcanzaron la mayoría calificada para nombrar a estos dos comisionados y la cosa se va a quedar igual, es lo que tú prevés.
Exactamente, que van a decir, bueno, nadie está obligado a lo imposible, aquí intentamos hacer un consenso, Sí. pero bueno, ve Suprema Corte como no, ustedes no nos pueden obligar a que votemos en tal o Ujú, cual sentido, lo cual es totalmente cierto. Pero yo creo claro. que es lo que el argumento que va a utilizar la mayoría Ajá. parlamentaria del Senado, que es Morena y sus aliados, precisamente para evitar el cumplir y que siga teniendo el propio INAI solamente 4, digo, considerando que es del conocimiento público que el presidente de la República no quiere el INAI y buscan la posibilidad de eliminarlo, y una forma Ujú. de estar tratando de asfixiar su funcionamiento es precisamente como actualmente se encuentra. No hay ninguna manera, no hay ningún resquicio legal para que la Corte, si continúa omiso el Senado, para que la Corte pues pueda por sí sola hacer estos nombramientos. Eso es imposible, ¿verdad? Eso sí es imposible, eso sí sería una invasión a las facultades del Senado de la República. Ahí sí la Corte Ujú, se estaría excediendo, y por eso ha sido cuidadosa la Corte de poder estar sí. tomando decisiones de acuerdo a lo que la propia Constitución y las normas le están permitiendo, y es precisamente eso, Ujú, pedirle al Senado que en este periodo, antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye, pueda ujú, llevar a cabo el nombramiento de 2 de los 3. Es, insisto, porque hay un nombramiento que ahorita se encuentra en una suspensión sí. definitiva dentro de un amparo, precisamente para que no se lleve a cabo un nombramiento. Abogado, me quedan unos segundos nada más preguntarte por último, ¿y habría alguna sanción que pudiera pues hacer la Corte al Senado que no implique lo que tú nos decías, la destitución de los 128 senadores? ¿Habría algún otro tipo de sanción por incumplimiento? Le agradezco mucho al abogado constitucionalista Francisco Burgoa que me haya esperado en la línea para terminar esta entrevista que estamos haciendo sobre el fallo de la Corte que pues encontró omiso al Senado de la República por no nombrar a 2 comisionados del INAI que están pendientes. Te preguntaba, Francisco, si hay alguna otra sanción que la Corte pudiera establecer en contra del Senado de continuar esta omisión, o sería únicamente la que me mencionabas del artículo 107 constitucional que implicaría destituir a los 128 senadores. La otra posibilidad, Pascal, pero todavía la veo mucho más complicada, es que pudieran ser considerados los senadores de incurrir en el delito de desacato al mandamiento de una Ujú, autoridad judicial, como es esta resolución de la Suprema Corte, pero ahí estaríamos hablando de que entonces tendría que integrarse carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal, pedir el desafuero de 128 senadores, lo cual obviamente es algo impensable, mucho menos pensable ujú. que Morena estaría desaforando, quitándole esa inmunidad procesal a los 128 senadores, empezando a los de su propio partido, de Morena. Entonces, realmente esa es una posibilidad jurídica, pero Ujú. prácticamente me parece imposible un escenario en el que sean, en su caso, señalados de haber cometido presuntamente ese delito de desacato, o en su caso sean destituidos los 128 Ujú. senadores por no cumplir con este mandato de una autoridad judicial como es este fallo de la Corte. Bueno, nada más para que quede claro, la Corte le está pidiendo al Senado intentar nombrar o nombrar a estos comisionados. Pues le está pidiendo que nombre, que lleve a cabo el nombramiento, así tal cual Ujú. lo señalaron ayer, que lleve a cabo el Sí. nombramiento. El tema es que, bueno, la gran pregunta que todos se hacen, y es una pregunta válida, ¿y qué va a pasar si el Senado dice, bueno, nosotros ya hicimos el intento, pero no lo podemos nombrar? Entonces Ujú. vamos a llegar exactamente al mismo punto. El INAI va a presentar una queja porque no hay cumplimiento por parte del Senado, y así nos vamos a ir hasta el próximo año. Y esto, pues, me parece que es lamentablemente un escenario altamente posible, y mucho más por lo que ayer comentó Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Sí. JUCOPO, allá en el Senado. Bueno, pues sí, porque digamos la mala imagen que tiene el INAI para el oficialismo, pues es probable, no digo definitivo, pero es probable que continúe entre los adherentes a este movimiento político el próximo sexenio. Es decir, que la crisis que el oficialismo ha generado en el INAI se pudiese prolongar
pues no solamente por un año más, sino quizá aún más tiempo. Lamentablemente es una altísima realidad y yo creo que lo van a querer capitalizar como parte de las Sí. propuestas de las campañas electorales de querer desaparecer al INAI con todos los argumentos que han comentado, que porque es muy caro, que Sí. porque no sirve para nada, lo cual obviamente es totalmente falso. Es un órgano constitucional autónomo que se va a encargar de defender nuestros derechos humanos de acceso a la información pública, a la transparencia de la información pública Ujú. gubernamental y la protección de datos personales. Pues sí, pues sí. Y sabemos que no solamente son no solamente deciden sobre peticiones de información hechas por periodistas, sino cosas muy, muy concretas e importantísimas para ciudadanos, como es pues tener acceso a su expediente médico o tener acceso a las semanas de cotización para el caso de tramitar una pensión ante el IMSS o el ISSSTE. Son muchas cosas que hace el INAI y la verdad es que tenerlo paralizado o tenerlo con menos comisionados, pues es algo que para el ciudadano de a pie resulta en muchos casos fatal. Pues abogado, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa, muy amable. Al contrario, Pascal, muy buenos días y un gusto estar contigo con tu audiencia como siempre. Gracias, muy amable, Francisco Borgoa, abogado constitucionalista.